A esta hora saludamos al ingeniero José Camposano, él es presidente del directorio de Cordex. Se nos acompaña esta mañana aquí en Caché Noticias. Ingeniero, muy buenos días, bienvenido. Su micrófono, por favor, para escucharlo adecuadamente. Sí, muy buenos días. Ahí estamos, ahí lo escuchamos perfectamente. Gracias, ingeniero, por estar con nosotros en este viernes. Vamos a empezar hablando de un tema que es importantísimo, sobre todo para el sector exportador, la crisis de contenedores. En un mes que se viene, diciembre, donde hay mucha importación, hay varios problemas porque los costos de los contenedores han subido impresionantemente. ¿Cuál es la afectación al sector exportador a la fecha, de cara a este mes de diciembre, que como digo es de alto movimiento comercial? Bueno, muchísimas gracias por su pregunta. Efectivamente, la Corporación de Gremios Exportadores, que nace hace muy poco, tiene como una de sus principales misiones hacer conocer a la ciudadanía, a las autoridades sobre la problemática que sufre el sector exportador para tratar de encontrar alguna solución y evitar afectación en la divisa, que es lo que nos interesa como país, que ingresa por la vía de las exportaciones, y los empleos que se sostienen a través de las diferentes ramas de la producción de nuestra oferta exportable. Puntualmente, el asunto de contenedores ha venido afectando a varias ramas de la exportación. Si hablamos, por ejemplo, del sector bananero, la caída en exportaciones que vamos a registrar este año en gran parte se debe a la poca disponibilidad de cupos, de equipos para exportar el producto. Si vemos lo que va a suceder en el sector camaronero, que tiene cifras distintas a las del bananero, ha sido una exportación creciente la que hemos tenido este año, gracias a la producción, al productor que ha mejorado su sistema de producción, al exportador que ha sido más eficiente. Pero lo cierto es que en estas últimas semanas del año estamos experimentando una crisis que se ha agravado de falta de espacios para poder exportar nuestro producto. ¿Qué significa eso? Al día de hoy, si usted revisa o habla con los actores del sector exportador camaronero, sus bodegas de frío están llenas de productos, es decir, ellos ya no tienen espacio para poder procesar camarón y guardarlo hasta que encuentren un cupo, que era lo que veníamos haciendo. Si no teníamos cupo, empezábamos a acumular inventarios, y hoy hay una importante acumulación de inventario en ciertas empresas exportadoras, en gran parte de ellas diría yo, que ya no pueden decirle al productor: en este aguaje te recibo el producto para procesarlo, porque simplemente no tienen dónde guardarlo. Entonces ya no hablamos solamente que las exportaciones se van a afectar, es decir, que los volúmenes de exportación empiezan a caer dramáticamente, sino que la capacidad de procesamiento digamos en este caso de las empacadoras, se reduce entre un 30 y un 50% semanal, lo que quiere decir que habrán productores que muy pronto dirán: no tengo a quién entregar producto. Entonces, realmente es una situación preocupante. Hay países que han tomado ciertas medidas paliativas. Nosotros esperamos que el Ecuador aboque conocimiento de esta situación, me refiero a las autoridades, para tomar algún tipo de decisión. Para poder cuantificar, sabemos que el tema de acceder a un contenedor se ha puesto muy caro, pero ¿qué tan caro? Un poco para entender. Bueno, al día de hoy, el costo de un contenedor que digamos que no está en su pico más alto, porque tuvimos picos altísimos, está triplicado versus el valor que veníamos pagando. Por darle un ejemplo, una media de un contenedor a China, no hablemos del monto más bajo, porque se pagaron montos similares a los $1.200, $1.600, $2.800. Bueno, hoy ese mismo contenedor está en $7.000, pero llegó a estar en $16.000 cada uno. Impresionante. Entonces, cuando usted tiene ese costo, y recuerde que nosotros tenemos ciertos problemas con exportar a China, donde en algunas ocasiones se nos devuelve contenedor. Entonces resulta que la exportación a China, en este caso puntual, por este tema de los contenedores, se vuelve más cara y más riesgosa aún, porque en caso de que China devuelva ese contenedor, son $16.000 de vuelta. Bien, son las 7 de la mañana con 44 minutos. Estamos dialogando aquí en Caché Noticias con el ingeniero José Camposano, presidente del directorio de Cordex. Mi compañera Joana Ramos se suma a esta entrevista. Joana, por favor. Gracias, Carlos. Ingeniero, muy buenos días. Gracias por estar aquí en Caché Noticias. Justo en la rueda de prensa que dieron hace unos días para la presentación de Cordex, se señaló que en el caso del camarón, no solamente el problema es encontrar un contenedor para enviar el producto, ¿no?, a los diferentes mercados, sino también es casa adentro con la materia prima que no está llegando. Correcto. ¿Qué es un poco lo increíble de las cosas que suceden muchas veces en este país? Y eso esperamos poderlo revisar el día lunes, que tenemos reunión con el ministro de Agricultura. Es que, así como tenemos problemas para encontrar espacios para exportar, tenemos graves problemas para encontrar espacios para importar.
Le sucede al sector importador, le sucede a quienes importamos materias primas para, por ejemplo, la producción de alimento balanceado para camarón, como son soya, trigo, que son grandes volúmenes de productos, y que en este caso, por falta de espacios, tenemos que dividir un lote. Por ejemplo, si un lote tiene 20.000 toneladas de soya y antes venía en un solo barco, etcétera, etcétera, hoy tenemos que dividirlo en varios espacios, es decir, en 5 o 6 lotes distintos, en 6 barcos distintos, porque los espacios son insuficientes. Si usted pierde un espacio, ese volumen de soya posiblemente no va a llegar, porque hasta que encuentre un siguiente espacio ya se nos acabó el 2021. Eso está sucediendo hoy en el Ecuador, porque lamentablemente esto es un asunto que ha heredado este gobierno, no es de este gobierno, pero lamentablemente en 6 meses no se ha solucionado, que el abastecimiento de materias primas tan sensibles para el sector camaronero, como son la soya o el trigo, están trabados en una oficina en Quito porque tiene que pasar por un proceso engorroso de autorización de importación. Y en el caso particular de la soya, que Ecuador produce soya para 5 días de producción nacional, es decir, el resto de los 360 días utilizamos un producto importado porque Ecuador no produce suficiente, ni siquiera en las calidades que requerimos, pero aún así estamos obligados a absorber a un precio 70% más caro que la soya importada. Y con todos esos problemas, no tenemos los permisos a tiempo, y cuando no se emiten los permisos de importación a tiempo, y usted tenía un barco por salir, usted no puede hacer que el barco salga si no tiene el permiso. Si pierde ese espacio, ese abastecimiento de soya se traba. Por ejemplo, nosotros para camarón orgánico tenemos que dar de comer alimento orgánico hecho con soya orgánica. Bueno, hoy en día tenemos una crisis de soya orgánica que no va a llegar, que en el Ecuador no se produce por esta problemática interna que no responde al momento delicadísimo que tenemos en la logística. Y eso afecta a las exportaciones. Por eso Cordex también va a trabajar en estos temas de la cadena interna, de la cadena de valor interna de la exportación, porque sin eficiencia y competitividad de esa cadena productiva, usted no puede hablar de incremento de las exportaciones. Y ahora, bueno, ese problema también, los avicultores habían señalado que podría haber un desabastecimiento en el tema del pollo, en el tema de los huevos, por la falta de abastecimiento del maíz. Pero quería hablar de esta presentación de Cordex. ¿Qué es Cordex? Y ¿por qué la necesidad de presentarse ante el mundo todos estos gremios de exportadores, los principales, ¿no? Que son banano, camarón, cacao, de lo que estaba viendo? ¿Por qué agruparse ahora en una nueva, en una nueva presentación, por decirlo así? Muchísimas gracias por su pregunta. A ver, número uno, ¿qué es Cordex? Cordex realmente es la conclusión de una agenda de trabajo coordinada que veníamos trabajando varias ramas de la exportación, sector camaronero, bananero, platanero, cacao, sector de la pesca, que ya hace algún tiempo atrás veníamos trabajando, encontrándonos en las mismas reuniones, nos encontrábamos con los mismos problemas. Entonces, ¿cuál es la forma más adecuada de poder hacer sinergias y sumar esfuerzos como gremios organizados que somos? Bueno, creando esta agenda de trabajo, ¿no? Y determinando una tónica o una lógica de trabajo que nos permita aprovechar cuando un sector ya está más adelantado en una discusión con una autoridad, de un tema que sabe que le afecta a su compañero exportador de otra rama. Por ejemplo, inspección no intrusiva de contenedores a través del uso de los escáneres. Afecta a todo el sector exportador, y el sector bananero ha venido teniendo reuniones, ya nos hemos involucrado nosotros como camarón y se están involucrando el resto de sectores. Entonces, cuando usted tiene ese tipo de agenda, lo que decidimos fue conformar un grupo de trabajo, que es un gremio de gremios, ¿no? Porque Cordex está conformado exclusivamente por gremios, no por empresas, porque las empresas ya están en nuestro gremio. Entonces, ¿qué es Cordex al día de hoy? Más del 70% de las exportaciones no petroleras del país. Suma más de 600 empresas afiliadas a los distintos gremios que somos parte de Cordex. En un área no menor al 1.300.000 hectáreas, gran parte de ella, el 99% en zonas rurales del país, que suman 650.000 plazas de trabajo y que generaron al año pasado más de 10.000 millones de dólares en divisas para el Ecuador. Entonces, cuando usted tiene un grupo de trabajo con ese peso y esa significancia para la economía nacional, ¿no? Aspiramos nosotros que la agenda que estamos proponiendo sea una agenda de ejecución inmediata para el gobierno ecuatoriano, que, ojo, va de la mano con lo que el mismo presidente de la República ha indicado. ¿Y cuál es el primer punto de esa agenda? Correcto. ¿Qué es lo que impulsa Cordex? Número uno, apertura de mercados, ¿no? Usted no puede hablar de crecimiento de las exportaciones si no genera una agenda de apertura y de negociación inteligente de acuerdos comerciales que garanticen acceso a la oferta exportable, evitando en lo posible cualquier impacto a sectores que puedan ser vulnerables a esa apertura, porque acuérdense que Ecuador no es un país pues, conocido por haberse abierto a la economía, recién lo estamos haciendo. Número dos, fomento a la exportación. Usted no puede hablar de
que tenemos que solamente apoyarnos en estas 6 ramas de la economía. No, usted tiene que fomentar que otras ramas también se sumen y las que ya están operando, impulsarlas para que crezcan aún más. Y finalmente, competitividad, que es lo que hablábamos hace poco. Usted no puede ser competitivo en camarón cuando paga una materia prima mucho más cara, cuando el abastecimiento tiene una serie de trabas dentro del Ecuador, ¿no? Hay que ser congruentes. Usted abre mercado y habla de crecimiento de exportaciones, bueno, casa adentro, corrija todos los problemas que encarecen ese producto, que afuera tiene que batirse con competencia internacional, que seguro sí recibe fomento de parte de sus gobiernos. Entonces, esa es una agenda muy puntual de 3 puntos. Es una buena noticia para el Ecuador porque el gremialismo, que es el sector privado organizado, llevando una agenda propositiva a las autoridades. ¿Para qué? Para al final generar más divisas y más empleo, que es lo que significa la exportación en el Ecuador. Y esperemos que esas propuestas sean recogidas entonces por el gobierno. Ingeniero, muchísimas gracias por estar aquí en Caché Noticias. Muchísimas gracias por su invitación y espero verlo próximamente. Seguramente así será. Estamos conversando con el ingeniero José Camposano, presidente del directorio de Cordex.